2023 en el área de literatura. Hoy, la literatura se toma el Eduardo Caballero Calderón. Y esta toma la hacen ustedes, los mejores, quienes nos acompañan en esta velada literaria. Ustedes, los ganadores de esta primera convocatoria del año 2023. Gracias, infinitas gracias por atender el llamado que hace el gobierno Boyacá Avanza a través de estas convocatorias. Pero sobre todo nuestra gratitud, debo expresarlo, es por seguir alimentando el papel con el lápiz, con la tinta, por llevarnos a la imaginación de las diferentes historias, de todo lo que ustedes llevan precisamente a conocimiento a través de la literatura. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial expresado por parte del gobierno departamental, del doctor Ramiro Barragán Adame, gobernador de los boyacenses, de la gestora social, la doctora Tatiana Ríos, y por supuesto, de la maestra Sandra Mireya Becerra Quirós, secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, Ingrid Lorena Rodríguez Quepa, Iván Eduardo Gómez Gaitán, Jairo Roberto Tapias Paredes, Jonathan Roberto Rincón Prieto, Juan José Celi Cristancho, Juan Pablo Díaz Páez, Julio César Medrano Pérez, Laura Montes Salazar, León Humberto Mojica Salazar, Omaira Patricia Romero Severino, Pedro Jaime Torres Durán, Rafael Humberto Lizarazo Goyeneche y Rodolfo Emilio Medina Puerto. Infinita gratitud, no me cansaré de decirlo, hacia todos ustedes. Veníamos preparados, bueno, para hacer una intervención, una cuestión del aguardiente, con entrevistas, etc. Y llegar a exponer un proyecto a fondo. Hacer el proceso de síntesis, o sea, de todas maneras es un ejercicio que en el ejercicio, es un ejercicio del oficio de la escritura, ¿no? Y de la poesía, lograr la síntesis. Entonces, bueno, estamos aquí convocados por la palabra, digo yo. Cada recital que yo hago siempre, para mí es el primer recital, lleno de preguntas, y aquí en este espacio, pues simplemente hago cuentas y son más o menos 40 años haciendo recitales. Pues antes que, sí, no sé en qué momento, sí, hago cuentas aproximadamente. Entonces aprendí en el transcurso de mis indagaciones, he ido aprendiendo algunas cosas. Entonces, para entrar a los sitios, a los rituales, hay que pedir permiso. Bueno, ahí empieza la clave del problema de la apropiación de la cultura, el sentido de los pagamentos. En ese sentido, me gasto 3 minutos evocando a una persona que fue el creador de este espacio. Bueno, en alianza con otros personajes, puede que tuviésemos algunas diferencias respecto al concepto de la cultura, Gustavo Mateus. También hace falta aquí Armando Suespún. Bueno, entonces avanzando, la ciencia en este momento puede reconstruir a un ser humano a partir de tener un pedazo de piel, un pedazo de dedo. Eso coincide en parte es análogo con el concepto de fractal, es decir, que la unidad puede estar en todo. Y entonces, en ese sentido, abordo yo el tema del agua como sujeto, objeto de poetizar, de reflexionar, de narrar, de expresar todo lo que alrededor de un sujeto geográfico, como es el lago de Tota. Ese hecho, una reflexión, un acercamiento, nos permite acceder a un universo, a un devenir. Porque bueno, somos del agua, llegaremos al agua. Me acuerdo aquí en Colombia, cuando Luis López de Mesa, en auge del pensamiento liberal, proclamó que en un momento determinado que nosotros los hombres veníamos de las sardinas, que veníamos del agua. Bueno, hubo un gran escándalo aquí, el pensamiento escolástico, ¿no? Como así López de Mesa está loco. Bueno, el lago de Tota
tiene su historia en cuanto que corresponde a un fenómeno de los Andes. Tiene dos hermanas, la laguna de la Cocha y el lago Titicaca. A orillas del lago Titicaca, o en sus cercanías, está la Puerta del Sol, que son las ruinas más viejas de la humanidad. Se dice que tiene una leyenda en su origen es un abismo de fuego, y arriba llega una deidad que es Bochica. Es un lago de fuego donde habita un monstruo que ha traído mal a la humanidad. Es una era terrible, y Bochica lanza una esmeralda, que es un símbolo cósmico, y eso es el lago de Tota. Pero Bochica, antes de irse, saca a la civilización de la crisis postdiluviana, es decir, Bochica tiene varios nombres a lo largo de América, entre otros la serpiente emplumada, está Kukulcán, es un dios civilizador, y aparece por los lados de Gamesa, y dejan como prueba de que él estuvo por acá su huella en el acantilado de Isa. Entonces en Isa ustedes pueden encontrar los rastros, son las aguas termales, aguas medicinales. Este asentamiento que en la memoria, es decir, si hablamos con diluvio, las civilizaciones en el planeta son 7.000 años antes de Cristo, Mesopotamia. Pero ¿qué sucedió en ese tiempo entre Bochica y la llegada de los españoles? Hay un gran interrogante, y por qué Bochica de todas maneras anuncia que algún día regresará. Eso lo plantea también Quetzalcóatl. En fin, ese parte de la leyenda de la cosmología americana. Ese asentamiento más viejo, cuando llegan los españoles, se vuelve en un asentamiento muy importante para los españoles, y lógico, sufre todo el proceso de aculturación, o sea, la cultura cristiana se impone entre 1550 y 1650, pueblo griego empieza a llamarse más o menos a 1600, cuando ya se ha dado pues, un larguísimo tiempo de doblegación, de sometimiento cultural. Entonces aparece el Santo Cristo de los Milagros, llamado Guarina, y se llama de Virginia al lago de Tota. Vamos a ver, creo que estoy con buen tiempo. Excusan, a veces tengo ese problema con la palabra, me dejo llevar de la palabra y me pierdo en algunos recuerdos, pero es algo así como también a veces escribo. La elegía del lago de Tota, pueblos, pueblos, Ruana del Páramo, Alón y Anero Sombrero, desde Venezuela y Quito, con cielo limpiecito de enero, vienen a visitar al Santo Cristo de los Milagros, Señor de una madera con su cruz. Da la casualidad de que la talla de ese Cristo es una talla en una sola madera, el cuerpo y la cruz, de una especie nativa que se da alrededor del lago, que se llama el Guayo. Umbral a paraíso perdido, protegido por gigante aquel, que Jacobito Pérez, sacristán viejo como el pueblo, narraba. Eso sí, con aguardientico, ponía una pata en el crucero donde aparta la carretera, que por el área de Topilla, la tienda de 2 puertas en Barro Hondo, luego Pajarito, donde mina perdida de la violencia, ondeó para el otro lado al menor de los Peños, que está en el servicio, llega a Aguazú, donde realmente sí comienza el llano, y donde los que de por allá han regresado cuentan, hay culebras tan grandes que uno puede estar sentado encima de un tío pensando que es un trono. Y la otra patronona continuaba Jacobito tomándose el otro, la plantaba en el cerro de Bacaudó, desde donde en el ocaso se vislumbra en el páramo de las alfombras, venados de frondosa cornamenta beber la sangre del sol en riachuelos limpios, mientras los resplandores de los musgos
pintan de 1000 colores luceros titilantes. Este páramo de las Alfombras, hace más o menos un año, sufrió un desastre, ¿no? Un desastre, un incendio que a mí me da la impresión no fue tan accidental, ¿no? Es que ese es el problema. El progreso no siempre es progreso, el consumismo va arrasando. Bueno, ya aquí algunos compañeros que me antecedieron dan cuenta de la crisis, y eso está muy bien. No podemos estar ausentes de la crisis que sufre el planeta, de la crisis por lo que está atravesando la sociedad. No podemos estar ajenos a las fuerzas que están desencadenándose, que ellas son absolutamente arrolladoras. Eras de sequía, eras de renacimiento. Esmeralda, corazón de la galaxia, es lanzada al lecho de fuego, y de la cordillera de los Andes emerge azul inquieto que en el cielo se difumina. Bochica convoca al pueblo en la playa dorada donde Aviarna impaciente esperó el arribo del Minotauro, y desde Agreste acantilado como legado encomienda alucinante misión cósmica al más antiguo de los asentamientos, y deja como promesa de su retorno en la piedra visca huella del sideral destino que ni el sol ni la ventisca y danza de siglos podrá desvanecer. Lago, el más bello, lo afirman curtidos caminantes. En la península grande 2 niños leñadores desafían a la laguna, olvidando los consejos de los abuelos, e inmediato ella se pica, y nuestro amo bendito acude a la cima del árbol de guaque para salvar a los pilluelos que anuncian rayos y truenos, y desde entonces Guáquira se transforma en Pueblo Viejo o Pueblo Santo, bautizado así con el agua de la laguna por los proviseros que vienen a pedir consuelo. Ondea la barca, la túnica al viento, la plasmó Island Rivera con varilla y cemento, y así lo había soñado el cura Carlos Alberto, que derrumbó los muros de piedra y descubrió tantísimos huesos en sus cimientos, como si fueran recuerdos de la muchedumbre de a las 12 en punto del 15 de enero, cuando sobre los hombros de los más vigorosos aparece el Santo Cristo, a merced de su bondad, dejan confiados y buenos el clamor de su sufrimiento. Vino desde abajo el tolo Cebú y espantó a los muchachos que a sus novias demostraban berraquera y hombría, pero solo el Chato Romero, enamorado de Flor la Bella, se quitó el saco y cuenta la gente que lo vio con las tripas afuera, que el médico de Sogamoso le había dicho a Clima Santos Pedro Pineda que si no hubiera sido por los cuernos de ese toro de abajo, se hubiera muerto de apendicitis. Esta es una narración, una leyenda que exige que sobrevivió a un episodio de las fiestas patronales en honor al Santo Cristo de los Milagros, ¿no? Entonces, por lo demás, la aparición del Cristo en la procesión quinceañera es silencio absoluto, la gente se quita el sombrero, y esa vaina es una muchedumbre apretada, ¿no? que uno siente que está pidiendo algo, ¿no? Es una vaina, para mí siempre es el recuerdo de mi infancia, y por eso es que yo paso mi infancia y mi adolescencia en las orillas del lago de Toto. Entonces uno dice el poema, no carga la ciudad siempre acuesta, ¿no? Pensé que era una, pero en el fondo sigue siendo el lago de Tota, también Pueblo Viejo. Y entonces en estas fiestas hubo un gran anuncio, y esta era la parte narrativa que yo tenía planeado, y la voy a resumir, y doy por terminado. Un poquito. Entonces resulta que el Chato Romero es el mecánico del pueblo, y bueno, está enamorado de Flora Bella, que es la muchacha más linda de la plaza. Voy a continuar, ya para terminar. Entonces, de todas las veredas, por los caminos viejos, llegan los matachines, que cada año deparaban en Aguilando una sorpresa. Los diablos, con su vestimenta amarilla, roja, verde, negra, azul, hacen sonar las vejigas, asustan a los niños que se meten a la iglesia, amenazan trastearse a las doncellas del pueblo, lo que sucedía mientras pasaba la procesión de mayo. Jueves, día de mercado, los de Suse, papa de primera, su tierra regada por el río Upía, que nace de la laguna, por la ladera deja su joropo en Cisbaca, la maravilla inmundita,
donde acribillaron a aquel desconocido, apodado el Ciro, peligroso bandolero, decía la sutapensa, pero además de buen mozo, algo de naude se le veía en el bigote, y también llegan al mercado sobre mulas y caballos los de Tobar, Ilva, donde cuentan las muchachas en muchas noches oscuras haber tropezado con el oso y hasta donde alcanzaron a ligar los cruzmeros, o sea, los guerrilleros llaneros, bajo el mando de Guadalupe y sus reales camaritas, y una noche le dieron vuelta con antorchas a la peña del Cajón, haciendo creer a los de la plaza principal que eran miles y miles, pero a Fonseca le dijeron que habían tenido que devolverse porque como las muchachas también habían visto al oso. Orgullo de haber tenido el privilegio de pasar su infancia entre la brisa de la laguna y las quebradas, las noches estrelladas, los paseos al alzar, y habían patos y juncos y las truchas revoloteaban en las riberas de los ríos que buscaban la laguna, que en época remota llegó hasta la primera calle del pueblo, o sea, el solar de los Mesa. No sabían que más adelante existiría un poeta en su estirpe, acribillado en tierras ajenas, o sea, Julio Daniel Chaparro Mesa, como también músicos los Aguilera, emparentados con los Norato, los más famosos constructores de guitarra de Chiquinquirá. Los Naranjo, agricultores de carácter, los Cardoso con sus extrañas muchachas, los Alarcón y su droguería, los Jiménez, el pan fresco, el señor Guerrero, su miscelánea, las bicicletas de los Piñera, los Bernal, los camioneros llenos de papa con los Pedraza, en la madrugada llegaron al Parque España, de donde descendió algún emigrante clandestino con su ropa en una caja de cartón, y acaso ellos con los López, los Rosas, no podrán olvidar la mirada de la novia exhalando tibio espectro después de la misa de 7. Iglesia de 3 naves, arcos bizantinos, clásicos que sostienen la cúpula de Roma trasladada a Aquitania, lugar de aguas andinas, los 4 evangelistas los esperan por los cardinales elementos, 14 vitrales tardíos de Notre Dame siguen narrando lamentable, repetida tragedia del hombre ingrato y débil. Epílogo. Dicen que Bochica llegó por los lados de Gámeza y que en el fondo azul hay una ciudad perdida. También dicen que por allá en el páramo todavía se vayan 3 días con San Pascual, y por la vereda del Cajón en la madrugada el carro fantasma se despeña, mientras el viejo Castillo le cuenta a sus nietos las historias de Ciudad del Marino. De enero a enero por la recta se desatará la polvareda y llegará el parlante de Tunja con sus dedicatorias y los anuncios de que se perdió un niño, la banda de Chinavita con la puya guamalera, los escapularios, las cocas, los yoyoes, el algodón, la foto en el caballo con el sombrero mexicano, el culebrero, el cojo que es el un Chinavita, el tuerto de Chiquinquirá, el llanero que en el todo comiendo papa criolla en tono de Luis el Rey, el joropo carmentea, también la abundancia de las fiestas de San Isidro, y los que después de muchos años de estar perdidos en las callejuelas de Bogotá regresaron a contar extravagancias y bailar merengue el 24 de diciembre.